Buenos días, hermanos. El Señor Jesús los bendiga. Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos en esta hora. No importa, delante de un computador, de un televisor, de un celular, pero vamos a escuchar la palabra. Estamos reunidos en el mundo espiritual. Hoy nos toca atesorar Mateo 5, 43 al 48. Dice la palabra: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, dice el Señor, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hoy vamos a ver una aclaración del cumplimiento de la segunda tabla de la ley. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Gracias por el privilegio de atesorar tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque en este tiempo hemos tenido la oportunidad, Dios mío, de meditar en tu palabra, de pensar, Señor, maravilloso en ti, Señor, de atesorar estas palabras de vida eterna, Dios mío, de una forma secuencial. Así lo quisiste y ha sido maravilloso, Señor, lo que hemos aprendido, cómo nos has aclarado, Señor, lo que tú dijiste y cómo lo dijiste y por qué lo dijiste, y es para nuestro bien, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor Espíritu Santo, gracias, ponemos este día en tus manos y esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, aquí decimos que vamos a atesorar versículos, y que esto es una aclaración del cumplimiento de la segunda tabla de la ley. Es una aclaración del cumplimiento de la segunda tabla. ¿Cómo así? Entonces, el Señor ha venido aclarando mandamientos que son muy quebrantados, pero hoy está aclarando el cumplimiento de la segunda tabla. ¿Cómo así? Entonces aquí les traje, para antes de empezar, ¿cuál era el contenido de la primera tabla de la ley? Han descubierto que eran 2 tablas, pero en la primera tabla recuerda que el Señor dice que la ley se resumía en 2. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que en estos 2 mandamientos se resumía la ley. Entonces, la primera tabla, miremos acá, estaba conformada así. Decía la primera tabla, los primeros 4 mandamientos decía: no tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová en vano, que lo vimos hace 15 días. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta tabla, estos 4 mandamientos explican lo que es amar y honrar a Dios correctamente. Tienen que ver exclusivamente con Dios. Primero Dios. Esto lo usé yo hace un año. Les hablé aquí en la congregación, usé esta gráfica para hablar de la ley del amor, que era muy alta, hablando del samaritano. Entonces el Señor le respondió a alguien que le preguntó que cuál era el más grande mandamiento. El Señor le resumió en estos 2, allá en Mateo 22, 36. Entonces la primera tabla tenía que ver estos 4 mandamientos y explican cómo amar y honrar a Dios correctamente. Y el contenido de la segunda tabla, que es lo que el Señor nos está aclarando hoy, tenía que ver con estos 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Mi padre y mi madre son prójimo. No matarás. Vimos que podemos matar al prójimo hasta con palabras venenosas. No cometerás adulterio. Vimos que ofendemos al prójimo cuando miramos la mujer que no nos corresponde, el hombre que no nos corresponde. No robarás. Yo no le voy a robar a mi prójimo. No mentirás. No voy a engañar a mi prójimo. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Esta tabla tiene que ver, estos 6 mandamientos explican lo que es amar al prójimo.
Si yo amo al prójimo, cumplo estos 6 mandamientos. Si yo a mi prójimo, yo no voy a cometer o a quebrantar ninguno de estos 6 mandamientos. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando y resumiendo la ley. Y entonces Él empieza a decir, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Entonces aquí miramos la palabra que vamos a atesorar hoy, la vamos a leer toda del 43 al 48. Dice la palabra, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí el Señor nos está mostrando que cuando está diciendo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, eso lo añadieron los escribas, los fariseos. El mandamiento era amarás a tu prójimo. Ningún lado decía que aborrecerá a sus enemigos. Los maestros e intérpretes de la ley habían corrompido la ley de Dios. Y habían dicho que estos 6 mandamientos, amarás a tu prójimo, ellos entendieron que el prójimo solamente era considerado los que eran amigos, solamente los amigos. Y añadieron lo que Dios nunca dijo. Eso de y aborrecerás a tu enemigo, Dios nunca lo dijo. Ellos se lo inventaron después. Entonces ellos entendieron por enemigo cualquiera que no le cayera bien. Alguien que no le cayera bien era considerado enemigo. Alguien que no era de su agrado era considerado enemigo. Y entonces aquí está el Señor aclarando en el Sermón del Monte y hoy a nosotros que el prójimo incluye a nuestros enemigos. Hace 8 días se habló de la ley del talión. Incluye a esos que quieren hacernos mal, que nosotros consideramos enemigos. Entonces aquí el Señor nos muestra, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y entonces cuando yo hago esto que el Señor me está diciendo, amad, bendecid, haced bien y orar, entonces yo voy a ser perfecta como mi Padre que está en los cielos es perfecto. En ese momento yo voy a cumplir la segunda tabla de la ley, lo que tiene que ver con el prójimo. Yo voy a cumplir, amar al enemigo cuando el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid. Amad al enemigo, el Señor no nos está diciendo que yo me tengo que complacer con la maldad que ellos hacen. Esa es la mala interpretación. Sino que debo hacerles bien si tengo la oportunidad, como le veíamos hace 8 días con la ley del talión. Debemos tenerle compasión, buena voluntad, es gente que está en oscuridad total. Debemos recordar que Dios nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Debemos recordar que en esa cruz, cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, la cuenta está saldada, Él estaba saldando mi cuenta y yo era enemiga. Yo era enemiga del Señor. Dice la palabra en Romanos 5, 6 al 8, para que lo busque allá en su Biblia. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nos hizo mucho bien. Entonces, nada nos excusa de no cumplir el deber que tenemos con el prójimo.
El prójimo, el Señor cuando habló de la parábola del samaritano, que más tarde la veremos, incluye a nuestros enemigos. Entonces nosotros tenemos estos 6 mandamientos de amar al prójimo. Ellos consideraban que prójimo era solamente el que me cae bien, y nosotros también hemos caído en eso. No, mi prójimo es todo el que se me acerca. El que se me acerca es mi prójimo. El Señor resumió esto en Mateo 22, 39 al 40. Leámoslo un momentico allá. Mateo 22, 39 y 40. El Señor habló acá. Dice que un fariseo le preguntó que cuál era el gran mandamiento de la ley. Entonces dice el Señor Jesús, le dijo en el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, la tabla que vimos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí nosotros vemos que el Señor quiere que nosotros cumplamos con el prójimo, que cumplamos la palabra. El amor no es solo cuestión de sentimientos, es que nosotros hemos malinterpretado, de sentires, es que yo siento, es que ese no lo siento, no, el amor es una preocupación práctica. Es cuando nosotros bendecimos, o sea, no los maldecimos, cuando oramos, cuando tenemos acciones positivas, como nos hablaba la palabra hace 8 días, cuando hacemos cosas positivas por el bien de los otros, que así los consideremos que no nos caen bien, estamos haciendo lo correcto cuando nosotros hacemos esas actitudes positivas que el Señor nos manda hacer en la ley del amor en vez de la ley del talión. Entonces nosotros aquí, en este día, vamos a mirar aquí que el Señor Jesucristo nos aclara que amar al prójimo, incluyendo a los enemigos, eso es amar al prójimo, se demuestra por tener deseos benignos y compasivos para el bien de los demás y acciones que confirmen estos deseos del corazón. Yo tengo que tener deseos benignos. No necesariamente que yo vaya y le aplauda, ay no, usted me hizo mal, yo le aplaudo, no, a eso no se refiere. Se refiere a que yo voy a orar por esa persona, Señor, esa persona me hizo mal, pero yo oro por ella para que te vea, te conozca, que deje de hacerle eso, porque así como me lo hizo a mí, se lo puede hacer al otro, y se va a ir al infierno esa persona. Entonces ese es el amor que Dios quiere que tengamos, una genuina preocupación por el alma del otro. Eso es lo que Dios quiere. Entonces hoy vamos a ver cuáles son los deseos y acciones benignas de quien en verdad ama al prójimo. Vamos a ver cuáles son los deseos y acciones benignas de quien en verdad ama al prójimo. Miremoslo ahí en Mateo 5:44a y el 5:46. Vamos a mirarlo en Mateo 5:44 la parte A y el Mateo 5:46. El Señor aquí nos muestra las acciones benignas de quien de verdad ama al prójimo. Dice el 44a, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La primera acción benigna. Y el 46 dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Cuál es la diferencia? Entonces aquí el Señor nos dice, una acción benigna es que yo tengo que amar a mi enemigo. Porque si yo amo a los que me aman, yo no tengo ninguna diferencia con un publicano. Es una exigencia radical. Aquí no es, mire, si usted quiere, hijo mío, ame a sus... No, es una orden. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, nos está diciendo el Señor en este día. Es una exigencia radical de parte del Señor Jesucristo. Es una exigencia radical a un auténtico discípulo, a uno que de verdad es cristiano. Dice, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. La palabra que se emplea aquí, de amad a vuestros enemigos, no se refiere a un afecto personal
como que tenemos con los que nos caen bien, con el novio, con el esposo, con los hijos. No, aquí se refiere con abrigar deseos benignos, compasivos para el bien del enemigo. Generalmente uno creería que es que yo tengo que complacerme con el carácter de esa persona mala. No, el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que yo abrigue deseos benignos, que yo no tenga deseo de venganza, que yo no le desee mal, que yo no tenga, que no busque la ocasión de hacerlo caer. No, el amor no es solo una cuestión de sentimientos. Es una decisión, es una preocupación práctica de bendecir, de orar, como decía en la parte anterior, de bendecir, orar y hacer bien. No, nosotros tenemos, es una acción, una decisión práctica. Yo no voy a ir a abrazarlo aunque él no me quiera, no, yo voy a orar por esa persona. Voy a orar pidiéndole al Señor, igual que oro por mi amigo al que amo. Voy a orar pidiéndole al Señor que lo salve, que lo bendiga con la salvación, que lo bendiga con la iluminación de la palabra. Es una oración y deseo positivo por esa persona. El correcto significado de la palabra enemigo no se limita a cualquiera que no nos guste. El mandamiento a amar a nuestros enemigos significa mucho más que cambiar nuestros sentimientos acerca de la gente con la cual no nos llevamos bien. Hay personas que no solo los consideramos enemigos, pero no nos llevamos bien con esa persona. Entonces, un enemigo se refiere a aquellos cuyas acciones y prácticas son agresivas contra nosotros. Puede ser ese jefe, ese compañero de trabajo, ese familiar que nos trata mal, y el Señor nos manda a amarlos. El Señor nos manda a orar por ellos. El Señor Jesús no deja aquí un airecito como para especular, no da lugar a que nos manda a, no, es una orden. Tenemos que amar a los que nos aborrecen, a los que nos desprecian, a los que nos persiguen. Tenemos que amarlo. Entonces, mire que el Señor nos dice que no, tenemos que hacer más allá de lo que hacían los publicanos. Entonces los publicanos practicaban la extorsión y ellos se hicieron aborrecibles a la comunidad. Los publicanos eran puestos al nivel de las rameras en esa época. Eran los considerados los peores hombres. Todos consideraban a un publicano enemigo. Entonces dice que los publicanos, los peores hombres que se consideraban en esa época, hacían eso, que igualito, amaban a los que los amaban. ¿Qué recompensa tenían? O sea, nos comportamos igualito que el peor de los hombres. Si amamos a los que nos aman solamente y odiamos a los que nos caen mal, estamos comprobando que nosotros estamos haciendo lo mismo que el peor hombre que se consideraba en la época del Señor Jesús, lo mismo que hacía un publicano. No estamos haciendo nada mejor, estamos igualitos. El Señor nos está diciendo que no que debamos complacernos en los pecados de los que nos aborrecen, lo desagradable, sino que tenemos que tener compasión, amor entrañable, que podamos orar por ellos, desearles lo bueno. Recordemos lo que ya leímos, que Dios nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. ¿Qué nos dice entonces la primera acción benigna de quien en verdad ama al prójimo? El Señor Jesucristo nos invita no tanto a tener un afecto personal, Él no está hablando de un afecto personal por los enemigos, sino a tener amor moral hacia ellos, amor cristiano hacia ellos, amor de hijo de Dios hacia ellos, porque Dios dice que tenemos que ser santos como Él es santo, a sentir esa genuina preocupación por el estado de su alma y a buscar a través de la oración ayudarlos. ¿Sabe que nosotros podemos a través de la oración ayudarnos y acercarnos a ellos? La oración tiene poder, hermano. Cuando nosotros estamos orando, estamos batallando en el mundo espiritual.
Y aquí estamos haciendo guerra espiritual por ellos, no como nos enseñaron, sino una verdadera guerra es cuando oramos por una persona para que se salve. Eso es guerra espiritual. Entonces aquí el Señor nos invita a tener un amor moral hacia ellos, que nos importe su alma. ¿Dónde va a terminar? Que no nos importe vengarnos, no, que nos importe el alma de esa persona. Miremos el segundo, los deseos y acciones benignas de quien en verdad ama al prójimo. Mateo 5:44b y el versículo 47. La parte B dice, bendecid a los que os maldicen. Y en el 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué hacemos de más? El Señor nos está diciendo, oiga, bendecid a los que os maldicen, porque si solamente saludamos, entonces le parece a uno tremendo que bendecir, aquí el Señor lo está comparando con el saludar, hacerle bien a las personas. Bendecir es decir bien. Cuando les hablemos debemos contestar. Debemos contestar con palabras corteses, amistosas, no responder con ultrajes. Esto es muy parecido a lo de la ley del talión. Lo normal en nuestro mundo es que saludamos y abrazamos a los hermanos. Nos ha costado trabajo en este tiempo de COVID-19, no podemos abrazar a nadie. Y a los de su propio partido, a los de su denominación, a los de su opinión, pero nosotros no respetamos a los que nos caen mal, a los que no son de nuestro partido, a los que no son de nuestro afecto, a los que no son cercanos. El saludo es una acción de respeto y cortesía, es lo que le enseñan a uno. Nosotros podemos bendecir a los que nos maldicen saludándolos. Aquí lo dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles, los que no conocen a Dios? El saludo es una acción de respeto y cortesía y es bendición. Si usted saluda al que no le cae bien, contéstele o no le contesten el saludo, eso no es problema de nosotros. Con esa sola acción nosotros estamos bendiciendo a los que nos aborrecen. Es una actitud respetuosa. El saludo es una actitud de respeto, de cortesía. Con el solo saludo estamos diciéndole lo respeto. Y la persona dice que cuando nosotros le hacemos bien a los que nos hacen mal, ascuas de fuego amontonamos sobre sus cabezas, los avergonzamos, a eso se refiere. Ascuas de fuego son mucho calor sobre su cabeza, y cuando hay mucho calor en nuestra cabeza, ¿qué nos pasa? Nos acaloramos y nos da vergüenza, nos ponemos colorados. Entonces, nosotros tenemos que aprender del Señor. ¿Sabe qué dice allá en 1 de Pedro 2:23? Dice que cuando le maldecían, el Señor no respondía con maldición, que cuando padecía, Él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Entonces nosotros tenemos que ir más allá de lo normal. Tenemos que hablarle a las personas, si tenemos la oportunidad de encontrarnos, Él no nos va a saludar, nosotros sí. Es una manera de bendecir. Él no nos quiere, nosotros oramos por ellos. No nos está invitando a que vayamos y lo abracemos, y no, a eso no nos invita la palabra. El Señor nos está invitando a respetar, y me gusta acá que esto tiene que ver con eso, bendecir a los que maldicen. Y dice en ese sentido que si saludamos solamente a los hermanos, ¿qué estamos haciendo de diferente? Los que no conocen a Dios hacen lo mismo, y nosotros estamos haciendo como los que no conocen a Dios, saludamos solamente a los que nos caen bien. A los que nos caen mal no los saludamos, no los respetamos, no merecen nuestro saludo, muy mal. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que el Señor nos está diciendo acá. Aquí el Señor Jesucristo nos invita a no responder con maldición, sino con respeto y cortesía, como cuando saludamos. Si tenemos la oportunidad de saludarlos, saludemos, pero respetemos aún a nuestro enemigo. Seamos correctos y Dios hará con nosotros cosas grandes. Amén. Vamos a mirar la
cuarta forma en que Dios quiere que nuestros deseos y acciones benignas se vean cuando amamos al prójimo. Vamos a mirarlo en Mateo 5:44c y el versículo 45. El 5:44c dice, haced bien a los que aborrecen, dice, haced bien a los que os aborrecen. Y el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es una prueba de amor tremenda. Hacer bien a los que os aborrecen, para que seamos como el Señor, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esta es una prueba de amor tremenda. Es una prueba de amor de que el Señor nos muestra. Aquí no está hablando de un amor de palabras tiernas y melosas, no. Aquí el Señor nos enseña cómo hacerle bien a los enemigos. El Dios Santo, con todo el poder que el Señor tiene y autoridad, Él podría hacer llover solo sobre sus hijos, sobre los buenos. El Señor lo podría hacer, claro, sobre los amados suyos, y podría llover. Mire que el Señor hizo cuando, ¿cuál fue el que Gedeón le pidió una prueba al Señor de que era de parte de él lo que le estaba mandando, y le puso un vellón y le dijo, si el vellón, solamente el vellón está mojado y lo demás seco, sabré que es tuyo. Y al otro día, no conforme, no, que todo lo demás esté mojado y el vellón seco. ¿Qué hizo el Señor ahí? Hizo llover un día solamente sobre el vellón y otro día afuera del vellón. ¿Qué nos está mostrando? El Señor podría hacer llover solamente sobre sus amados y alumbrar el sol solo sobre sus hijos. Dios lo puede hacer, Él es Dios, pero Él no lo hace porque Él es bueno, Él es justo, Él es amoroso, Él envía su lluvia y hace que el sol brille sobre justos e injustos. Nosotros debemos hacer el bien, es hacerles el bien. No, nos merecíamos nosotros, ¿qué tal el Señor cuando no lo conocíamos? No nos hubiera dejado caer ni un rayito de sol, ni una gotica de agua, nos hubiéramos muerto, pero Él nos hizo bien cuando no lo conocíamos. Esto nos está hablando que cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien a esos que son malos, lo tenemos que hacer. El Señor nos está pidiendo aquí hacer el bien, no a tener sentimientos lindos. No está invitando, es hacer el bien. Hacer el bien no significa dar todo lo que nos pidan para hacer lo malo. El Señor nos hace mucho bien, pero Él siempre nos da todo lo que nosotros le pidamos. Nos da lo que nos ayuda realmente. Él nos da lo que nos ayuda. A veces hacer el bien no le va a gustar a los que nos aborrecen. Por ejemplo, un familiar drogadicto que nos aborrece porque sabe que somos creyentes. ¿Por qué nos aborrece? Porque nosotros no le acolitamos el vicio, porque no le damos el dinerito para el vicio. Entonces una persona que malinterprete esto va a decir, como Dios me mandó a hacerle bien, entonces yo le voy a dar dinerito para que vaya y se compre su dosis de droga. No, el Señor quiere, si nosotros lo amamos de verdad, nosotros le queremos hacer el bien, no le vamos a dar el dinero para que se destruya. No le vamos a dar el dinero. ¿Qué hacemos por ese familiar que es drogadicto? Nosotros oramos por su liberación, nosotros clamamos al Señor para que Él pueda salir de esa prisión de oscuridad, para que Él pueda salir de esa condición. Pero no quiere decir que yo, para hacerle bien a ese que me aborrece porque no le doy dinero, le tengo que dar dinero. No, le hago bien orando por él, le hago bien compartiéndole la palabra, le hago bien clamando día y noche por él. Eso es lo que Dios nos está mandando, hacerle bien, no a maldecirlo, no a decir ojalá se muera, ojalá desaparezca, ojalá se vaya. No podemos hacer eso, no podemos. Entonces nosotros le hacemos bien orando por su liberación, en ese caso hipotético de que tuviéramos un cercano que consumiera droga. Entonces nosotros acá hoy aprendemos que el Señor Jesucristo nos enseña que hacer el bien es tratar justa y equitativamente a los demás,
amigos y enemigos, dándoles lo que necesitan, no lo que arbitrariamente ellos nos pidan. No podemos darle lo que nos pidan, sino lo que necesitan. El Señor hizo salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos, porque todos necesitamos eso. Entonces nosotros, pero el Señor no nos va a dar otras cosas que nos pueden hacer mal. Entonces damos gracias al Señor porque Él nos aclara cómo son los deseos y acciones de uno que de verdad cumple todos los 6 mandamientos escritos en la segunda tabla. Es mucho más que decirlos de memoria, es mucho más que saberlos, pero no aplicarlos. Es mucho más lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Miremos el cuarto punto, los deseos y acciones benignas de quien en verdad ama al prójimo. En Mateo 5:44d y el versículo 45. El 5:44 dice: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice allí. Era el 48, no 45, sino 48. El versículo 5:44d y el 48. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos está diciendo? Yo tengo que orar por el que me ultraja y me persigue, y si yo hago eso, yo voy a ser perfecta como mi Padre que está en los cielos. El énfasis en este mandamiento, porque aquí el Señor no nos está pidiendo el favor o si nos parece, estos son mandamientos del Señor, aclaración de los mandamientos del Señor. Aquí el énfasis en el mandato es hacer perfectos como Dios, y no se basa en el individuo, en la moral de que se timbró, sino en el amor que abarca todo lo que se quiere, el bien que se quiere para todos. En lugar de seguir el ejemplo de los pecadores que solo aman a quienes los aman, de los publicanos, de los gentiles, debemos ser como el Padre, debemos seguir el ejemplo del Padre que ama a quienes no lo aman. El Señor nos amó desde antes de conocerlo, el Señor nos amó. El Señor Jesús demostró que puede hacer esto, Él puede hacer esto. Allá en la cruz, el Señor estando en agonía, Él clamó y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos amó en aquel momento. El Señor llevó nuestra maldad, nos reemplazó en esa cruz, oró por nosotros. Nosotros solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos también orar pidiendo al Señor que perdone a quienes nos ultrajan. Nosotros tenemos que orar sinceramente. Recuerden que orar es hablar con Dios. ¿Se atrevería usted a hablar con Dios con mentiras? Sí, Señor, bendícelo, pero con una rabia en su corazón. No, tenemos que ser perfectos como Él. Nosotros tenemos que ser esos discípulos perfectos que aman al Señor. Entonces, la clase de excelencia que distingue a uno que de verdad ama al prójimo es que imita al Padre que está en los cielos, imita al Señor Jesucristo, el divino modelo que debemos admirar, imitar, emular, adorar. El modelo perfecto es el Señor Jesucristo. Tenemos que ser perfectos como Él. Él nos amó en esa cruz. Él nos perdonó en esa cruz. Él esperó hasta que nosotros llegamos a sus caminos. Pero Él nos amó desde esa época. Él nos amó y le damos gracias a Dios. Entonces, eso es lo que nos caracteriza cuando somos hijos de Dios. Tenemos que distinguirnos. Tenemos de verdad que buscar el modelo perfecto. No imitemos a los gentiles, porque ellos hacen solamente eso, saludan a quien le cae bien y no saludan a quien le cae mal. No imitemos a los publicanos, que en esa época los comparaban con las rameras, la peor calaña, porque ellos hacían lo mismo. Amaban a sus amigos y aborrecían a sus enemigos. No, el Señor nos invita hoy
a imitarlo a Él, a que seamos perfectos como el Padre. Si hay alguien perfecto, es el Padre que está en los cielos. Si hay alguien que debemos imitar, es el Padre que está en los cielos. No imitemos a otros, no lo imitemos. Entonces nosotros tenemos que ser esos discípulos distinguidos porque nos parecemos al Padre, que imitamos al Padre, que lo admiramos, que queremos hacerlo quedar bien, que nos digan, oiga, este se parece al Padre, mire, orando por esos que no lo quieren. Nosotros tenemos que hacer eso. Entonces, ¿qué nos dice el Señor acá? El Señor Jesucristo no solamente nos dice, sino que nos demostró. Él hizo esto. Él oró por los que los ultrajaban. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Está orando por los que le estaban golpeando. El Señor nos demostró su perfección allá en Lucas 23:34, que es cuando el Señor ora pidiendo al Padre que los perdone. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando oró por los que no lo amaban, y nos está invitando a imitarlo, en orar al Padre para que Dios perdone y salve a nuestros perseguidores. Dura palabra. Últimamente la palabra es dura. Nosotros hemos creído que simplemente no les hacemos mal. No, el Señor nos manda a hacerles bien. ¿Sabe cómo les hacemos bien? Orando por el enemigo, orando por el que nos persigue, orando por el que nos ultraja, orando por el que no nos ama. Pero nosotros sí lo podemos amar con ese amor moral, no con afecto personal, pero sí con amor moral inspirado por el Espíritu Santo. Mi moral me exige que yo ore por ellos para que sean salvos, que un día conozcan al Señor. Amén. Entonces vamos a mirar la conclusión en este día, la conclusión que el Señor nos da de los deseos, cómo cumplimos nosotros todo lo escrito en la segunda tabla de la ley, que se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda esta tabla de la ley se resume, esos 6 mandamientos se resumen en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nosotros entonces cumplimos con todo el escrito? Cuando amamos al enemigo, preocupándonos por su alma, porque oramos por su salvación. ¿Usted se ha orado por la salvación de su enemigo, de ese que le robó, de ese familiar que habla mal de usted, de ese jefe que lo persigue? La segunda forma como nosotros cumplimos con todo lo escrito en la segunda tabla de la ley, que se resume en amarás a tu prójimo, cuando no respondemos con maldición, sino con respeto y cortesía. Y si tenemos la oportunidad de saludar, saludamos. Eso es respeto. La tercera forma en que nosotros cumplimos con todo el escrito en la segunda tabla de la ley, que se resume amarás a tu prójimo, es cuando tratamos justa y equitativamente a todos los demás. Justa y equitativamente a todos, sean los que me caen bien o sean los que me caen mal. Así como el Señor que hace llover sobre buenos y malos. Nosotros tenemos que ser justos. Si eso que yo hago le hace bien, lo tengo que hacer, aún al que me trata como enemiga. Y la cuarta forma en que cumplimos todo lo escrito en la segunda tabla de la ley, que se resume en amarás a tu prójimo, es cuando oramos al Padre para que perdone y salve a quienes no nos aman, hermanos. Entonces, hoy hemos visto esta palabra y le damos gracias al Señor.